departamento, en el noroeste del conurbano, economista e investigador del CONICET. Efectivamente. Así es, Germán. ¿Cómo Hola. andan? ¿Bien? ¿Cómo Sí, estás, Germán? así es. En realidad yo de grado no soy economista. Ah, ¿no? Siempre me dicen, porque soy investigador en el área de economía, fui director de economía política y trabajo en temas de economía política, pero de grado soy politólogo. Vi Politólogo. que arrancaron con todo, estaba escuchando el bloque anterior, tranquilo estaba el bloque anterior. Es que no nos queda otra, no nos dan mucho margen No, para no, hacer otro tipo de por supuesto, análisis. no, no. Es así, porque es tremendo como la batalla cultural violenta que están ejerciendo es dura, y ahora se metió también Elon Musk y Trump. Pero bueno, Se acá viene estamos una para dar cosa batalla. durita. Germán, buen día. ¿Podés contarnos ¿Cómo cómo es están? el estado actual de las universidades? Sí, bueno, las universidades todo este año venimos en una situación de emergencia presupuestaria que tiene tres dimensiones distintas, lo digo rápido. Una es la de gasto de funcionamiento, que es la más conocida. La otra es la salarial, que es el problema central de las universidades hoy, y un problema que acompañó a las universidades todo el año, pero hoy es un problema de una gravedad extrema. Ahora me voy a detener un poquito en ese asunto. Y la otra dimensión de la emergencia presupuestaria es la que tiene que ver con las líneas de financiamiento que hacen a la vida universitaria, pero que no forman parte de los presupuestos corrientes de las universidades. Llamémoslo los contratos, las líneas de infraestructura para construir. Nosotros, por ejemplo, tenemos un edificio de laboratorios de 2.400 metros cuadrados que está terminado en un 95%, y la línea de infraestructura de la Secretaría de Educación está ejecutada a cero y no lo podemos terminar, no podemos instalar máquinas, y bueno, esa es como toda otra línea, otro elemento de la emergencia presupuestaria. Hoy el tema central, digamos, que tiene en jaque al sistema universitario y que ya está haciendo que las universidades no funcionen como deberían, es el tema salarial. Claro. Para que ustedes se den una idea, las universidades tienen alrededor de 200.000 trabajadores docentes y 50.000, si yo no entiendo mal, trabajadores no docentes, o quizás un poco menos. Y, y nosotros tenemos varios asuntos salariales. Primero que los trabajadores universitarios y las trabajadoras, digamos, son el grupo de trabajadores de los más perjudicados por la política de ajuste de Milei. Nosotros tenemos el INDEC, que informa datos salariales para el conjunto de trabajadores de la economía. El último dato disponible es el de mayo, y uno lo que puede ver es que entre diciembre y mayo los trabajadores de conjunto perdieron alrededor de 13% del poder adquisitivo de sus salarios. Sí. Los de la administración pública, que tenemos el último dato disponible en junio, perdieron 26, o sea, perdieron el doble que el conjunto de los trabajadores. Si bien podemos tomar un mes más para la administración pública, tomando los datos de las paritarias y dividiéndolo por la inflación. Y si tomamos a los trabajadores universitarios, para ese mismo mes, para junio, perdieron el 30% del poder adquisitivo de su salario. Nunca los trabajadores universitarios perdimos salario tan rápido, y tan profundamente, ni siquiera en la hiperinflación de los 80. Y después, por otra parte, para que ustedes tengan una idea también, yo les decía, 200.000 docentes. Hay 90.000 de esos 200.000 más o menos que son docentes de dedicación simple, que son jefes de trabajos prácticos o ayudantes. Esos docentes necesitan 4 salarios para llegar más o menos a la canasta básica total, que es lo que separa a los hogares pobres de los hogares que no son pobres, ¿no? Entonces es una situación sumamente preocupante, la de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales. Y eso tiene un montón de derivaciones, porque uno no, en línea con lo que ustedes comentaban de la batalla cultural, lo que ustedes estaban comentando en la sección anterior, los ataques del presidente, yo escuchaba, uno no puede pensar que es simplemente de incapacidad del gobierno nacional, y que por eso el salario de los empleados universitarios, de los trabajadores universitarios, ha caído más que el resto de los trabajadores, digamos, ¿no? A mí me parece que ahí hay que pensar que el tipo de discurso que se construye en las universidades, el tipo de comunidad que proponen las universidades, la idea de la universidad pública y gratuita, es un límite y está en las antípodas de lo que nos propone el gobierno nacional. Digamos, casi para todo, digamos, cuando el gobierno habla de, yo me acuerdo en campaña,
presidente decía, cuando dicen que yo voy a aumentar las tarifas es porque son unos liliputienses, no entienden nada, yo soy un fenómeno, hace 150 años que yo estudio los flujos de fondos de las empresas y les voy a bajar impuestos y la ecuación de inversión y yo qué sé. Uno ve el Instituto Interdisciplinario de Política y Economía del CONICET y de la UBA o el Observatorio de Tarifas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y va a ver que las tarifas crecieron en promedio todas más que el 400% y que todo lo que dijo el presidente era chamullo, para decirlo en términos técnicos. Germán, ¿y entonces cuál sería el objetivo de financiar las universidades? Bueno, yo creo que es el presidente lo dijo ya explícitamente, con lo cual creo que más que una interpretación mía, él dijo en varias oportunidades, él dice, todo impuesto es un robo, dice él, con lo cual la universidad pública está es la antítesis de ese modelo de sociedad que está implícito en ese tipo de afirmaciones. Si todo impuesto es un robo, nadie debería esperar que otra persona ponga un grito para que otro tenga derecho a algo. Y no es solo una cuestión del derecho individual o de la solidaridad o de la empatía que está en la base de cualquier idea de comunidad, sino la idea de que la sociedad invierta esfuerzos, la universidad pública, la sociedad invierte esfuerzos, no solo para que el vecino tenga derecho a estudiar, no solo por el derecho individual de un vecino de un lugar que quizás no tenía acceso a eso, que lo tenga, sino que además en el futuro las personas que no fueron a la universidad o que capaz que no pudieron aportar impuestos para ir a la universidad, para que otro vaya a la universidad, tengan derecho a tener los mejores profesionales, los mejores investigadores, las mejores profesoras, las mejores ingenieras, los mejores médicos. Digamos, la idea de universidad pública es una idea de comunidad, digamos, es quizás la institución estatal donde esa idea de comunidad más eficazmente funciona y que además es un límite, digo, al tipo de discurso terraplanista que nos plantea el gobierno nacional. Terraplanista en un sentido, lo digo lo más literalmente posible, hacer afirmaciones que cualquier persona con internet es capaz de refutar en 3 clics, digamos, ¿no? La universidad hace todo lo contrario, además es un modelo de comunidad, es la idea de que a todos hacemos un esfuerzo para construir un futuro común, digamos, ¿no? Y es una institución eficiente. Argentina gasta menos en términos de PBI que países vecinos, que Brasil, que Chile, y tiene la tasa de matrícula universitaria más alta de América Latina. Entonces, la universidad es el desafío en todo sentido al terraplanismo libertario, porque funciona bien, porque es eficaz y porque es el sostenimiento de un proyecto de comunidad. Entonces yo no puedo creer que es simplemente incapacidad de gestión lo que está ocurriendo con la universidad pública, digamos, ¿no? Con además condimentos de provocación, como fue el comunicado del Ministerio de Capital Humano diciendo que los salarios habían crecido más que la inflación, comparando meses distintos para comparar salarios e inflación y olvidándose del 25% de inflación de diciembre, donde no hubo aumento salarial, y no computando ese 25%, no sé por qué. Digamos, ¿no? Sí, o el lunes comunicando que las condiciones estaban dadas para que se inicien las clases, que el presupuesto estaba otorgado y que las condiciones estaban dadas para que las clases se inicien. Eso fue lo que sacó el comunicado que sacó Capital Humano esta semana, digamos. Sí, también. El no, lunes, hay una sí. cosa, por eso te digo, es realmente es eso. Si no fuese trágico sería gracioso, Sí, porque claro. ellos hablan de una sobreejecución de presupuesto, ¿no? Y ahí por ahí un poquito más sofisticado, pero es disparatado. Un Germán, presupuesto tengo de una... prórroga. Perdóname. Sí. Sí, Sí, no, interrumpime, por favor. No, yo quería preguntar en otro plano, si vos sabés la matrícula en las universidades públicas, general o al menos de la tuya, digamos, como cuánta gente está siendo afectada en este momento. Las universidades, más o menos 2 millones de estudiantes tienen el sistema universitario público. 2,5 millones es el conjunto de personas que asisten a universidades más o menos en Argentina. Eso ha crecido muchísimo desde el retorno de la democracia y con la creación de universidades en el conurbano ha crecido muchísimo más, digamos, ¿no? Si uno ve la encuesta permanente de hogares, que es la herramienta estadística que mejor mide, que más usamos, más respetada para analizar condiciones socioeconómicas, condiciones de vida en Argentina, uno va a ver que entre 2003 y 2022
en el 40% de menores ingresos se multiplicó por 3 la cantidad de personas que pudo asistir a establecimientos universitarios, en el 40% de deciles de menores ingresos. Y si uno ve la gente que se egresó, se multiplicó por 5 en el área metropolitana de Buenos Aires con la creación de universidades públicas. Argentina sigue teniendo menos universidades por habitante que Brasil, sigue teniendo menos universidades por habitante que México, y hay que crear, por supuesto, más universidades, digamos. Sí, sí, claro. Y acá el tema a que hablamos en el bloque anterior de la meritocracia que ponen tanto en boga, eh, como que se desvanece, ¿no? Con estos números y estos datos que vos nos das, no se trata de que yo porque estudio y no, se trata de que pueda acceder, digamos. 2,5 millones de personas accediendo a la universidad pública es mucho. Por supuesto, y además vos decís la meritocracia, ellos son los meritócratas más locos del mundo, por eso te digo, si vos ves en las líneas presupuestarias del Ministerio de Capital Humano, una de las líneas presupuestarias más subejecutadas es el Conectar Igualdad. Claro. Entonces uno le debería poder preguntarle digamos, es eso, o hay una limitación cognitiva y lógica supina, digamos, ¿no? En algunos de los funcionarios, porque uno debería poder preguntar, escúchenme una cosa, digamos, ¿no? ¿Por qué si uno ve la encuesta, si uno ve los datos del área metropolitana de Buenos Aires, uno va a ver que los hogares del vecino de mayores ingresos tienen un acceso a computadoras que es muchísimo, es muy superior al de los hogares del vecino de menores ingresos, ¿no? Entonces Sí. uno debería poder preguntar, si uno es un meritócrata, ¿no? Uno cree en el mérito. ¿Por qué una persona que por azar nace en un hogar con computadora tiene derecho a hacer menos esfuerzo para conseguir lo mismo que otra persona que por azar nace en otro hogar, digamos, ¿no? Entonces, repito, es la meritocracia más loca del mundo. Digamos, el programa Conectar Igualdad, que justamente lo que busca es llevar computadoras para que las personas tengan las posibilidades de hacer mérito, digamos, ¿no? Es Sí, sí, sí. tener acceso a herramientas elementales que permitan justamente que ese mérito exista. Bueno, no, está subejecutado, es una de las líneas más subejecutadas, es inentendible. Por eso repito, para mí el ataque a las universidades es un ataque a la posibilidad de hacer afirmaciones que estén conectadas lógicamente y que resistan un chequeo por internet. Germán, y en ese Es sentido eso. quería preguntarte, ¿hay conciencia por parte de los estudiantes del conflicto, de lo que esto podría llegar a implicar en relación a la pérdida de un cuatrimestre, digamos? ¿Vos creés que hay conciencia en los estudiantes? Digo, ¿están trabajando ustedes esto también? Yo creo que sí, que hay conciencia. Me parece que el estudiantado es un estudiantado también heterogéneo. A mí, yo por ser vicerrector, estaba hasta el cuatrimestre pasado, bueno, sigo en uso de licencia de mi cargo docente, y sin embargo, volví a dar clase el semestre pasado y este semestre voy a dar clase también en otra materia, por supuesto no, pero ad honorem, y me pasó de ver cosas que me sorprendieron. Yo el semestre pasado daba historia económica, que es la materia que yo tradicionalmente doy, y en una de las clases se me ocurrió compartir un texto de Robespierre para hacer una discusión, Sí. que era el tema de la Revolución Francesa, un discurso de Robespierre sobre si básicamente la propiedad privada tenía que ser, digamos, la institución más importante de la sociedad en la que vivimos o no, o el tema del derecho a alimentarse podía ser más importante. Y entonces, para discutir el texto de Robespierre, dividimos a los chicos y a las chicas en grupos, y te digo que para sorpresa mía, los que tenían que discutir contra Robespierre habían ganado esa discusión, digamos, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, si bien te digo que me parece que hay una conciencia de esto que estamos hablando, también te tengo que decir que yo encuentro un cambio en los chicos y las chicas que me está tocando, con los que me está tocando compartir aula, digamos, ¿no? Esa materia que yo te comentaba es una materia inicial, y ahí hay el que comparte muchas materias, y para mi sorpresa, el argumento de que la propiedad privada tiene que ser lo más importante en una sociedad, Calondo. bueno,
caló hondo. Hay algo ahí, pero bueno, eso ya no es parte del saber, digamos, ¿no? En una charla de café podría desarrollar un poco más, pero hay algo que, unas grietas, algo que se agrietó en la democracia y, digamos, también por algo ganó Milei las elecciones, ¿no? Tal cual. Pero eso se puede ver en parte, me parece, de las aulas. ¿Y cómo se sigue después del miércoles? Digo, ¿crees que esto culmine en una nueva marcha federal? ¿Cómo crees que se sigue? Mira, yo ahí te puedo hablar, yo tengo mi afiliación gremial suspendida por ser autoridad. Si bien yo fui secretario general del sindicato docente, adjunto y hasta ser vicerrector, estaba en la comisión directiva, yo te puedo hablar ahora más como autoridad, quizás para no meterme en un tema que no es exactamente el mío. Nosotros, los rectores y rectoras y vicerrectores, vicerrectoras de las universidades nacionales, tenemos el plenario del Consejo Interuniversitario ahora a finales de agosto en La Pampa, y creo que ahí va a haber una discusión quizás parecida a la que hubo en abril, en el plenario también de rectores y rectoras que ocurrió en la Universidad Nacional de San Martín. Ahí se discutió una marcha federal. Yo no te puedo confirmar que eso vaya a ocurrir, pero entiendo que el Frente Intersindical, donde están las distintas federaciones docentes y no docentes, están pensando en algo. Eso deberían decirlo ellos, y bueno, nosotros sí como autoridades seguramente estemos discutiendo ahí algo, porque el Consejo Interuniversitario, el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario sacó la semana pasada un comunicado sobre la situación salarial, alertando sobre la situación salarial, alertando sobre la intervención en la Universidad de Madre de Plaza de Mayo también, no nos olvidemos eso. Y me parece que es una situación que nos obliga a las autoridades también a tomar una posición, porque eso está en juego, el presente y también el futuro de la educación universitaria. El salario es hoy un 50% de lo que era a fines de 2015 en términos de poder adquisitivo. Es muy difícil pensar una educación superior con salarios que necesitan 4 cargos para llegar a la línea de pobreza, digamos, ¿no? Es muy difícil o imposible. Y bueno, la discusión por el salario tiene que ser el centro de nuestro reclamo también como autoridades, me parece. Pero claro, bueno, nosotros somos sindicalistas, nosotros somos trabajadoras y trabajadores del Estado, sindicalizados, y entendemos lo que estás hablando. Y creo que eso es uno de los mayores recursos que tenemos en esta sociedad argentina, por eso quizás también es un poco más combativo, quizás, pero también están logrando o han logrado, ¿no?, demonizarnos. Yo no te quiero sacar más tiempo, Germán. Sé que nos has dado un espacio muy valioso. Estás rodeado de gente, de jóvenes, entendemos, escuchamos ahí. Muchísimas gracias por atendernos y nada, acá tenés un espacio, vos y todos los rectores, vicerrectores y docentes universitarios, porque creemos en la universidad pública. Nosotros somos recibidos, muchos de nosotros en universidades públicas y privadas, pero la verdad que es necesario el conocimiento para esta sociedad. Entendemos que es así. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Y nosotros, antes que docentes, somos empleados públicos también. Yo creo que es importantísimo reconocernos como empleados públicos, dar la discusión de lo importante que es el empleo público. En sociedades tan desiguales como las nuestras, si no hubiese empleos públicos, habría un montón de bienes y servicios que no, al cual alguna parte importantísima de la sociedad no tendría acceso, digamos, ¿no? Entonces, contrario a la estigmatización permanente que se hace desde el terraplanismo, digamos, hay una reivindicación del empleo público que hay que hacer todo el día. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Hasta luego. Un gusto. Fue Germán, estuvimos entrevistando a Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, politólogo, investigador del CONICET, y hoy luchando por los derechos de 2.500.000 estudiantes